Jóvenes, buenas, ¿cómo están ustedes? Vamos a hacer hoy un ejercicio que tiene que ver con funciones o algunas funciones en el programa de Microsoft Excel. Hemos venido trabajando formato de celdas, color, borde, fuente, tamaño, combinación, en fin, una cantidad de ejercicios con ciertas herramientas que podemos mejorar nuestros trabajos. Vamos a trabajar hoy algunas funciones, entre ellas son máximo, mínimo, suma, promedio, cantidad y aleatorio. Usted tiene una consulta que al final de la tabla que vayamos a hacer, que es esta, al final hay una consulta que usted tiene que hacer. ¿Qué consulta es? Que miremos que si yo le doy suprimir fuera, aquí en esta celda mire que los números van cambiando y debajo me dice la suma. Aquí es la cantidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay 9 datos. Si yo suprimo 1, me quedan 8 datos. Eso hace la función contará, que está relacionada con cantidad. Si yo borro este dato, quiere decir que estoy utilizando 3, 5, 7 celdas. O sea, los datos que estoy trabajando. Esta función es muy interesante y muy importante. Ojalá como estaba. La función mínimo dice que escojo o la hoja va a seleccionar aleatoriamente el número más pequeño, que en este caso es 79. Aquí en 9 datos no pasa nada, pero si son 500 datos es un poco dispendioso, hay que utilizar la fórmula. Este interrogante quiere decir que usted va a consultar, va a averiguar qué función puede colocar aquí. Utilice usted una función con estos datos y hace aquí el cálculo. De igual manera acá, ¿sí? La función máximo es lo contrario de mínimo, quiere decir que va a escoger el número más grande, en este caso 988. Y el promedio se halla sumando los datos y dividiéndolo por 9, que es la cantidad de datos. La función promedio lo hace internamente. Si yo le doy suprimir, los datos van cambiando en forma aleatoria. Esto se le denomina una tabla dinámica, básica, pero es tabla dinámica porque está cambiando sola. ¿Listo? Esto es lo que hay que hacer, vamos a comenzar a hacerlo entonces. Empezamos. Bueno, la consulta que hay para hacer es que cuando el número mínimo, que es 24, este número mínimo se debe pintar solo la celda de color rojo. Y el número máximo, que es 841, en este caso, esta se debe pintar. O sea, él debe quedar así más o menos. Yo le voy a dar suprimir y mire que el mínimo es 7, se pinta verde. El número mayor es 985, pinta rojo. Voy a darle suprimir. Cambió, mínimo 40 en los datos, pintó verde y este pintó rojo. Esa es la consulta que usted tiene que hacer y programarla en su hoja de Excel y enviarla al lugar de trabajo. ¿Listo? Entonces empezamos, esa es la consulta. Las funciones que vamos a utilizar son estas. En la hoja que yo le voy a enviar están las funciones para que se dé cuenta cuáles son: máximo max, mínimo min, suma suma, promedio promedio, la de cantidad se llama contará y la de aleatorio es aleatorio entre. ¿Listo? Vamos a empezar entonces. Primero, algunas funciones básicas. Voy a copiar esto y está entre la columna, mire que la A está pequeña, entre la columna B, fila 2, a la columna H, o sea me voy a ubicar en B2. Me hago aquí en B2 y pego la palabra. Dice que va hasta la H. Selecciono la H y le digo combinar. Eso ya lo hemos trabajado, lo puedo hacer más grande. Fondo amarillo, color rojo. Por ahora tratemos de hacerlo en los mismos colores que están, luego usted ya utilizará otros. Suma, la primera. Cantidad, la que sigue. Puede ser que en su ejercicio las columnas están cambiadas, eso no interesa. Funciona lo mismo. El interrogante. Máximo. Promedio.
interrogante. Muy bien. Ahora, recordemos que por último pintamos y todo eso, por último. Miremos que la columna A está más pequeña, quiere decir entonces que yo me hago acá, me hago entre A y B y la hago más pequeña. ¿Sí? De igual manera yo puedo esta fila 3 la puedo hacer más pequeña, eso ya es diseño. Esta la puedo hacer más pequeña, si quiero separarla. Pero como les digo, la idea es tratar de hacer las actividades, lo que tenemos aquí, ¿listo? Ahora vamos a hacer en la columna B6 y voy a empezar a escribir un número, ¿sí? De la 6 a la 14. Aquí, de la 6 a la 14. O sea, aquí en estos tengo que escribir números. Según el ejercicio, son números menores que 1000, ¿sí? Para hacer eso, entonces voy a utilizar una función, lo puedo hacer manual pero queda estático. Entonces voy a utilizar la primera función que se llama aleatorio entre. Al escribir ale, aparecen aquí las dos funciones, le doy doble clic en esta y dice el número primero cuál es 1, punto y coma, y el mayor es 1000. Cierro paréntesis. Y enter. Si yo le doy suprimir por fuera de la celda, mire que comienzan a cambiar solito los números. ¿Listo? Dice que hasta la 14, o sea, selecciono, como ya hice la primera función, no debo comenzar a escribir una por una, no, ya la hice la primera, la voy a arrastrar a la 14. ¿Por qué a la 14? Porque la celda va hasta la 14. Y posteriormente voy a llenar todos los datos con la función aleatorio, o sea, después de tenerlo seleccionado, lo arrastro hacia acá. Y miremos que aleatoriamente ya están los datos digitados. ¿Cuánto me demoré? Nada. Y están cambiando en forma aleatoria, ¿listo? Ahora es centrarlos, selecciono los datos, los centro. Calibre y tamaño 11, bueno, no interesa. Y aquí abajo voy a empezar a poner las funciones, ¿listo? Entonces empezamos en la 16. Aquí. La primera función se llama suma. Para las funciones debo anteponer el símbolo igual, suma. Entonces escribo la S de suma, SU, y aquí ya aparece suma. Le doy doble clic a suma, selecciono, como son varios datos, selecciono, le doy clic a la primera celda, mire cómo se coloca, pongo el puntero del mouse sobre la celda, no en las rayas, no. Mire que si me hago en las rayas queda una cruz, sobre la celda, que aparezca esa crucecita. Tengo el clic sostenido y lo arrastro, y ahí termino y lo suelto. Y acá cierro paréntesis y le doy enter. Quiere decir que esta suma, él ya la está haciendo, mire, en forma aleatoria está sumando. Quiere decir que ahí ya es dinámico. Muy bien. Sigue la otra, cantidad. Cantidad no son los números, sino las celdas ocupadas, ¿sí? ¿Cómo funciona? Símbolo igual, la palabra contará con, ahí ya me aparece, mire que hay 1, 2, 3, 4, 5, necesito esta, y arrastro, y cierro paréntesis, listo. Mínimo, igual, min, cuando escribo la palabra min, miremos que aparece ahí, y le doy doble clic a mínimo, selecciono y arrastro. Al seleccionar y arrastrar, tengan en cuenta lo que aparece. Mire que aparece ahí en la función de abajo, aparece que el número punto y coma, aquí punto y coma, pero aquí aparece 2 puntos. Tengan en cuenta este ejercicio o las actividades cuando uno las arrastra, para que sepa lo que está pasando. Eso es una consulta que voy a hacer más adelante. Mínimo quiere decir que el número más pequeño es 2. Si yo lo doy suprimir fuera, cambia. El número más pequeño de estos datos es 190. En 9 datos usted los visualiza, pero si son 500 datos no los visualiza. Aquí usted va a utilizar una función, la que quiera, va a usarla, va a ponerla aquí y me la escribe aquí. Máximo es lo contrario de mínimo, se va a hacer el número máximo. Entonces igual máximo con MA, mírela aquí, doble clic y arrastro. Cierra paréntesis. Y promedio
Generalmente el promedio lo utiliza en notas, no en varias cosas, pero el más común es en notas, tiene 4 notas, el promedio suma las 4 y divide por 4. Internamente él hace ese cálculo, igual, promedio, entonces aquí está, mírenlo, hay varios, pero yo voy a utilizar promedio solo, arrastro y cierro. Aparecieron muchos decimales, yo solamente quiero uno. Forma número 1 para quitarlos, mire aquí que hay 2, a la izquierda pone decimales y a la derecha los quita. Si usted no quiere utilizar esta forma rápida, entonces también sobre la celda, clic derecho, formato de celdas. Número, y aquí en decimales 5 le pone 1. Muy bien, ahorita puedo seleccionar todas las celdas de una vez y voy a dejarlas a un tamaño particular, a un tamaño igual todas. Si usted solamente en la columna BC, entre ellas dos, mire que aparece el cursor ahí, le da doble clic, va a quedar la columna al tamaño de la palabra. En este caso esta palabra tiene 4 letras, esta tiene más letras, bueno, en fin. Pero si yo quiero que todas las celdas ocupen el mismo tamaño, entonces selecciónelas. Y parece ser que promedio es la que tiene más letras, voy a ubicarme con esta. Y mire que si yo arrastro promedio o pequeñita, todas quedan pequeñitas. O la vuelvo ancha, todas quedan anchas. Pero las tengo que tener seleccionadas, ¿listo? Entonces voy a dejarla ahí. Muy bien, seguimos. Ya hice el cálculo, mire, ya tengo todo calculadito. Vamos a darle el color. Vamos a darle el color. Entonces quiere decir el color que yo le voy a hacer a esto. Amarillo, rojo. Paso a esta hoja porque aquí está la consulta, mire. Aquí ya está la consulta que usted va a hacer. La consulta que usted va a hacer quiere decir que si usted le da clic, mire que las celdas van cambiando solas, máximo y pinta rojo. Esa es la consulta que usted tiene que hacer. Entonces, fondo azul con letra blanca. Fondo azul, la selecciono todas de una vez y letra blanca. Le puedo poner negrita y le puedo poner un poquito más grande. Estas tienen doble raya azulito, entonces me paso para acá, selecciono los datos, clic derecho, formato de celdas, bordes, escojo un color, digamos ese azulito, doble raya y le digo que por fuera y por dentro. Las dos primeras amarillas con fondo rojo, las dos primeras amarillas y la letra roja y negrita. Como las otras dos, la máximo interrogante, entonces ese mismo lo pongo aquí en máximo, negrita, e interrogante, máximo, interrogante. Listo. Y la otra es roja con letra amarilla, rojo y letra amarilla y le pongo negrita y hago lo mismo con este. ¿Qué más me faltará? Doble raya en este, clic derecho, formato de celdas, rojo, doble raya y contorno. Listo. Falta bordecito cada dos, rojo. Para terminar, clic derecho, formato, rojo, doble, contorno. Lo mismo, clic derecho, rojo, doble raya, contorno. Tiene que pintar acá para que se vea, si no, no se ve. Clic derecho, formato, rojo, contorno. Y este, clic derecho, formato, rojo, contorno. Listo, ya está mi tabla. Esa era la tabla que necesito. Y ya usted debe consultar que entonces que el mínimo, el 33, se debe pintar verde y el máximo 984 se debe pintar
rojo. Quiere decir, debe cambiar automáticamente. ¿Listo? Esa es la consulta que usted tiene que hacer. Me falta pintar este. Y eso fue todo. ¿Listo, muchachos? Eso fue todo. Recuerde que usted solamente debe tener esta hoja, esta nomás. El archivo debe de grabarlo con su nombre y grado. Le pone grado y nombre a su archivo. También puede hacerlo aquí. Aquí también, entonces pongámosle aquí centro con. Si usted no centra aquí, yo pongo aquí por ejemplo grado y nombre. Nombre es que escribe su nombre, no va a escribir nombre así. Le pone fondo y letra negrita. Si usted lo deja con este acá, quiere decir que está combinada la celda pero alineado hacia abajo. Se le da este, quedas ahí sí, o si le da al otro, pues queda hacia arriba. La idea es que quede centradito. Este movimiento que usted hace acá lo puede hacer también en formato de celdas. Alineación y acá en estas de aquí. Ya está centrado, forma horizontal, y en vertical lo pone centrado. La misma función. Listo, muchachos, eso fue todo. Mucha suerte. Recuerde la fecha de envío. Gracias, chao.